¿Qué se puede recaptar a nivel renal? Recaptar. Por ejemplo, es muy importante pasar la glucosa. Por ende, diríamos que en la orina habrá glucosa. No. Cuando hay presencia de glucosa en la orina, ¿cómo se llama? Eso se llama glucosuria. ¿Ok? Este es un término que también tienen que más o menos ir bien. ¿Okay? ¿Qué más? Ahora, no solamente lo utilizamos para recaptar nutrientes, ¿ok? También lo vamos a utilizar para eliminar. Eliminar sustancias nocivas o sustancias que ya no se necesiten. ¿Qué cosas eliminamos ahí? Eliminamos los compuestos nitrogenados, como, por ejemplo, urea, creatinina, ¿qué más? ¿Qué más eliminamos? Eliminamos aquí, también vamos a eliminar lo que son los ácidos, una de las maneras de eliminar ácidos como tal. La otra manera, ¿se acuerdan? Era mediante respiración, ¿sí? Entre otros tantos, metabolitos, fármacos, etc. ¿Ya? Entonces, una de ellas es esta. ¿Qué más? ¿Qué otra función tendrá? Vemos que como puede eliminar ácidos, va a tener un papel importante en el equilibrio ácido-base. También tiene un papel importante en el equilibrio hídrico. ¿Ok? ¿Qué otro papel importante que va a tener? Es que el riñón tiene una función endocrina. ¿Por qué? Porque el riñón puede secretar, digamos, hasta 4 hormonas. ¿Qué hormonas? Ya las hemos visto. ¿Qué hemos visto? ¿No? ¿Ninguna se acuerda? ¿No? ¿Nada que se forma en el riñón? ¿Ninguna hormona? ¿Qué se pone R? ¿Qué se pone R? La renina, una de ellas. ¿Quién más? Angiotensina. ¿Quién más? También se va a producir, ¿se acuerdan? La eritropoyetina. También la trombopoyetina. ¿Quién más? Y también aquí en el riñón es donde se va a dar la hidroxilación, la segunda hidroxilación de la vitamina D. Es decir, aquí se va a formar lo que es ya la vitamina D activa o el 25 dihidroxicolecalciferol. D. ¿Ok? Aquí se hidroxila por segunda vez. ¿Okay? Esas son las funciones del riñón. Ahora, ¿cuál es la unidad funcional del riñón? La nefrona. La nefrona. Entonces, la inicia es cuando ya estamos 12 y 20 días. Entonces, tenemos aquí. Esto es el glomérulo. Aquí vamos a tener lo que es la cápsula de Bowman, ¿sí? ¿Se acuerdan? Aquí tenemos el túbulo contorneado proximal. Aquí tenemos el asa de Henle. Aquí tenemos, vamos a hacerlo aquí ya, porque este va por aquí. Y después vamos a ver por qué va por aquí. Acá está el túbulo contorneado distal, que por lo general siempre está por aquí. ¿Por qué? Porque el túbulo contorneado distal con el glomérulo tienen una relación aquí en el complejo yuxtaglomerular. Acá hay unas células que van a captar y van a regular el paso
la presión de Bowman. ¿Okay? Así se llama, presión hidrostática, osmótica y la presión de Bowman. ¿Okay? La presión hidrostática ya sabemos que va a ser la presión del agua, ¿okay? La osmótica u osmótica va a ser la presión de las proteínas y la presión del espacio de Bowman, que va a estar aquí, va a ser la presión, en realidad, la presión hidrostática. ¿Por qué no hay presión osmótica? Porque aquí, en el espacio de Bowman, aquí, no puede haber proteínas. ¿Por qué? Porque la membrana de filtración, como es fenestrada, no deja pasar las proteínas grandes. ¿Qué proteínas grandes? Por ejemplo, la luna no puede pasar. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos decir? ¿Podríamos encontrar proteína en orina? ¿Qué dicen? No. Entonces, pero cuando hay proteína en orina, ¿cómo se llamará? Proteína. ¿Okay? Entonces, estos son hallazgos que no deben haber ni glucosuria ni proteinuria. ¿Por qué? Porque recuerden que el filtrado no debe dejar pasar proteínas. ¿Qué pasa cuando hay proteínas en la orina? Posiblemente esta barrera de filtración se haya roto. ¿Ya? Eso se ha roto ¿por qué? Por alguna enfermedad que va a haber a ese enfermo. Entonces ahí empezamos a ver lo que son los problemas renales. ¿Sí? Entonces, falta un momento para tener lo que es la recuperación. Tengan en cuenta esto. Y estos, ¿okay? El juego de estas va a determinar lo que llamamos la presión neta de filtración. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver cómo sería la presión neta de filtración. A lo que habíamos visto, ¿se acuerdan antes? La presión hidrostática siempre va a tender a salir. Entonces la presión hidrostática que va a estar aquí siempre va a tender a salir. ¿Sí? La presión del espacio de Bowman siempre va a tender ¿hacia dónde? También hacia adentro, hacia afuera. ¿Hacia dónde? ¿No? Sí, es para adentro. Siempre va a tender a salir, ¿no? Va a tender a salir. Y la presión osmótica siempre va a tender a permanecer el agua hacia adentro. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que hacer lo mismo que hacíamos, ¿se acuerdan? En lo que era el EVA. ¿Recuerdan? Todas las que están a favor de la filtración y todas las que están en contra de la filtración. Entonces, aquí colocamos los que están a favor de la filtración. ¿Quién está a favor de la filtración? El principal que está a favor de la filtración sería la presión hidrostática, ¿sí? Entonces, la presión hidrostática va a estar en mayor, también va a tener una mayor presión. Es 28. O si no, de otra manera, que presión hidrostática menos presión osmótica menos presión cualquiera, ¿ya? Así es, ¿sí? Ya, es lo mismo. De la presión neta de filtración. Si calculamos con estos valores, ¿cuánto sencillo? 60, 30, 40, 50, 10, ¿no?
ascendente no va a permitir o es impermeable al agua. ¿Okay? Acá, en el túbulo continuo proximal, también tenemos la concentración de agua, pero la reabsorción de agua a estos niveles se van a dar de dos maneras. ¿Okay? Se van a dar como acuaporinas, por medio de acuaporinas o por la absorción de sodio. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. Aquí también va a haber mecanismos de conversión, sí, pero aquí también van a actuar ¿qué cosa? Dos hormonas importantes, la aldosterona y ¿quién más? Y la hormona antidiurética o ADH. Son diferentes, ¿okay? También puede actuar aquí en la reabsorción de lo que son minerales, también va a